¿Qué tal, colegas de toda la región de Latinoamérica? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien de donde nos estén oyendo. Es un gusto el día de hoy compartir con ustedes este encuentro sobre el curso de inspectores de incendio. Me presento, soy Paula Echegaray, licenciada en enfermería, y a su vez me desempeño en las labores operativas de incendio y salvamento en bomberos de la Policía de Mendoza, que es una provincia que se encuentra en la zona central oeste, hablando geográficamente, en el territorio argentino, bien cerquita de Santiago de Chile. Creo que lo único que nos separa es la cordillera de los Andes. Y como siempre digo, agradezco la posibilidad de Heriberto Moreira y todo lo que es el equipo de Lautaro Internacional en darme la oportunidad de transmitir esta información que es sumamente importante para nosotros como primeros respondientes, sobre lo que es la posibilidad de manejo de cadáveres ante desastres enfocados en casos de coronavirus COVID-19. Los que tengan posibilidades de seguirnos en las redes de Lautaro Internacional, no duden en hacerlo. Y parte de lo que les había estado comentando de mi presentación profesional, que además de ser efector de la salud, estar integrando también lo que es salud ocupacional dentro del Ministerio de Seguridad, me desempeño en otras áreas como rescate y como las tareas de buceo, de búsqueda y salvamento. Y como siempre decimos, creo que somos unos eternos ignorantes y la idea es perfeccionarnos para seguir aportando a nuestra institución y realmente estar preparados ante una situación de emergencia, y en este caso creo que es sumamente importante y es genial que ustedes desde donde nos estén oyendo tengan también este afán de seguir perfeccionándose y transmitiéndonos entre nosotros la posibilidad de realizar instituciones más consolidadas y abordar las problemáticas de otra perspectiva y no desde una condición reactiva e impulsiva. Eso es una apreciación personal. Parte del material bibliográfico que vamos a ver el día de hoy, yo aporté dentro de estas presentaciones contenido de la NFPA 1600 que habla de estos programas, de estos estándares que tienen que tener las emergencias y manejos ante lo que es el manejo de emergencias y desastres. También está basado en lo que es el manejo de cadáveres en situaciones de desastre, no solamente lo que ha aportado la Organización Panamericana de la Salud, sino también lo que ha bajado de la información desde el Ministerio de la Salud del territorio argentino. Entonces, basándonos en lo que específicamente nosotros a nivel del territorio argentino, cómo estamos trabajando lo que es el manejo de cadáveres ante casos de COVID. Según lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación, es que no existe todavía una guía específica, y creo que en esto coincidimos todos en que no hay un estándar o procedimientos internacionales a seguir o protocolos a seguir bajo el manejo de cadáveres ante casos de COVID. Entonces, ¿en qué se basa lo que habla el Ministerio de Salud de la Nación Argentina? Que al no tener estas guías, procuran seguir lo que son las directrices contempladas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sobre qué? Sobre lo que es la prevención y control de las infecciones respiratorias en cadáveres según el riesgo de contagio y el modo de transmisión que tengan los mismos. Es decir, que estamos ante un riesgo biológico potencialmente infeccioso. Eso lo tenemos que tener sumamente claro nosotros más como primera respuesta. Disculpen si siempre hago hincapié en esto, pero es sumamente importante que tengamos en cuenta hasta dónde es nuestro abordaje como primera respuesta. Entonces, hablando también esto de los riesgos, de los factores de riesgo, que no solamente vamos a estar abordando uno que va a ser más relevante que los otros, no dejan de, como personal de bomberos o como primera respuesta, no dejan de estar de lado los otros factores de riesgo ante caídas, ante el ingreso de una vivienda que tenga que extraer al óbito y que tenga una caída. Entonces es sumamente importante la preparación, el manejo de la emergencia, la comunicación del momento de abordar esta problemática. Las recomendaciones para el tratamiento de cadáveres que tendríamos que tener en cuenta
En el traslado tanto de la sala, hablamos en general, o sea, la sala puede ser el espacio de aislamiento, puede ser en la vivienda donde se encontraba la víctima, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si al momento del llamado, o sea, habla a nivel general, a nivel estandarizado sobre sala o espacio de aislamiento, pero el personal de bomberos quizás no se encuentre con la sala o el espacio de aislamiento. Se puede encontrar ante un llamado, ¿sí? Ante una emergencia, y le transmite el denunciante, el transeúnte, el testigo, el vecino, que hace tiempo que a la persona con la que vivía cercano a su vivienda no sabe nada de él, que últimamente quizás estaba con tos, o sea, no sé lo que está pasando. Entonces acá es donde trabajamos el que pueden haber casos probables, pueden haber casos sospechosos o pueden haber casos confirmados. Ante la duda, lo que en el caso nuestro, cómo estamos trabajando, es que se sugiere que se trabaje como un posible, como realmente, o sea, un caso confirmado ante COVID. Entonces, por ende, al tomarlo como caso confirmado, tengo que tener yo las herramientas, o sea, nosotros personal de bomberos tenemos que tener las herramientas para poder trabajar sin exponernos nosotros nuestra propia salud. Más, no solamente estamos hablando de bomberos, bomberos en general, sino también todo lo que es el personal intermultidisciplinario. Puede ser personal de defensa civil, de protección civil, defensa civil le decimos acá en Argentina, puede ser personal policial, puede ser personal de la comuna o del municipio que se encuentre en el momento de abordar la problemática que es encontrar a una persona quizás sin asistencia médica dentro de una vivienda. Entonces, es sumamente importante que ese personal cuente con el equipo de protección individual adecuado para la manipulación de dichas víctimas, ¿no? Entonces, antes de hablar un poquito de lo que es el equipo de protección individual, ¿qué tengo que tener en cuenta yo como bombero, como primer interviniente? Es transferir inmediatamente a depósito o a la unidad de traslado de cadáveres después del fallecimiento. O sea, no puede quedar al resguardo o esperar que, digamos, sin tomar las medidas de bioseguridad de ese cuerpo, de cómo es, ya vamos a trabajar sobre esto, a hablar sobre lo que es el manejo y el cierre hermético que tiene que tener este cuerpo. Pero sí o sí tiene que ser transferido inmediatamente por la posibilidad de contagios masivos en forma colectiva, en forma comunitaria. En el caso de que haya sido en una vivienda o en un recinto específico, pueden pasar también en centros geriátricos esto. Tenemos que tener en cuenta que nos pueden pedir ayuda desde salas de internación geriátrica, sobre hogares geriátricos, no sé a nivel general cómo se los pueda llamar en otros países, que en el caso de que esté la presencia de familiares, el acceso de los mismos tiene que ser prácticamente, o sea, pocas personas o el familiar directo, pero no pueden establecer lo que es el contacto físico. ¿Sí? Entonces tenemos que permitirles nosotros como primeros respondientes en la posibilidad del duelo, pero lamentablemente por una cuestión de bioseguridad y de seguridad sobre ese familiar directo, en que no establezca contacto físico, ¿sí? Ni con las superficies ni objetos del familiar, porque puede ser que no, aguarde un segundo, voy a sacar la documentación, voy a sacar el dinero, voy a sacar la ropa, establecer sí o sí estos criterios con el sumo respeto que se merece, pero sí o sí dar la obligatoriedad en que no toque absolutamente nada, ni contacto físico, para cuidar también de esa persona. Por ende tenemos que tener las precauciones, como estaba comentándoles, por el tema de los contactos y por las gotas de lo que se expone, o en el caso de fluidos. Entonces por eso es importante tener en cuenta esto, que si hay un contacto físico o quizás besar a la víctima puede generar estos contagios masivos. Entonces las personas, antes de hacerla acceder, sería lo ideal es que tenga el uso obligatorio de los equipos de protección personal o equipos de protección individual adecuado ante COVID-19.
El uniforme que estamos trabajando nosotros como bomberos de la Policía de Mendoza, en primera instancia, debajo de todo el equipo que vamos a tener presente, puede utilizar lo que es el uniforme de fajina o la indumentaria equivalente, puede ser el mismo uniforme de la institución donde se esté desenvolviendo la persona que esté en la primera respuesta. En segunda instancia, ¿qué se tendría que colocar? Lo ideal es que tenga una basta de uso único, que sea impermeable, que sea de manga larga, ¿sí? Y delantal en el caso de que no cuente con esta bata de uso único, pero tiene que tener sí o sí que sea totalmente hermético, que sea impermeable, ¿sí? No podemos tener algún tipo de que se ha estado viendo tipo de monos de tela vegetal, porque lamentablemente pasa por la porosidad de esa tela vegetal, tiene una magnitud de 1000 veces más grande que el virus. No sé si me logro explicar. O sea, el tamaño de la porosidad de esa tela vegetal es 1000 veces más grande que el coronavirus. Entonces, por ende, no usen lo que es telas vegetales como protección. Y lo que se sugiere, bueno, puede ser el traje nivel B, que es anti salpicaduras, y que cuenta con esta tela sintética. El tipo que se puede ver, el más común es el tipo de sistema Tyvek, que es el que estamos viendo ahora en la imagen de la presentación. No es recomendable, por favor, esto ténganlo en cuenta, colegas, que no es recomendable el equipo estructural de incendio, porque es el objetivo que es estructural de incendio. O sea, es un equipo en base a la prevención ante un llamado de incendios y no ante el abordaje de una víctima, y más en este caso que puede ser un caso probable de COVID-19. Durante la manipulación del occiso es sumamente importante la utilización, que puede ser un equipo de respiración autónoma de presión positiva, o en caso de que se cuente, sabemos que es sumamente caro acceder a este tipo de mascarillas de filtro de partículas que tenga una protección N95, en el caso que estamos hablando de normativas a nivel americano, o en el caso de europeas FFP2 o FFP3, pero en el caso que no cuente con este tipo de mascarillas, no duden, colegas, de utilizar lo que es el equipo de respiración autónoma, que encima nos da, además de la protección de nuestro patrón respiratorio, es ante el contacto de gotitas o de salpicaduras de fluidos en nuestro rostro, así que yo sugiero que es lo ideal. Máscara ocular o máscara facial, enseguida les voy a mostrar una fotografía que nosotros hemos hecho en forma casera en nuestra dependencia, porque no solamente nos desenvolvemos como bomberos, sino que también el día de hoy nos toca estar en la parte de tareas preventivas, y que realmente como Argentina se encuentra en situación de cuarentena obligatoria y preventiva, bueno, tenemos que controlar que las personas realmente se encuentren en sus viviendas y no deambulando, para evitar los contagios masivos en forma comunitaria. En quinta condición, un doble guante de nitrilo o de látex que pueda utilizar ese primer interviniente, y botas presentes, no zapatos de seguridad, no es lo que se sugiere, sino tratar de tener, si no tengo esas condiciones, bueno, tratar de colocar bolsas que no tenga contacto, que no sean tipo de zapatillas o zapatos tipo deportivos, porque el entramado, la tela que tiene, puede quedar restos, por más que yo considere que quizás no tuvo contacto, puede que en algún momento haya rozado. Entonces es importante trabajar sobre esto y tratar de... cada institución obviamente tiene su realidad, tiene sus recursos, entonces tratar de trabajar con las condiciones mínimas y que no haya riesgo de infección. Acá lo que les muestro es parte de este visor. Fue hecho con una forma de vincha en forma de media luna, con un elástico, hecho por un efectivo policial que contaba justamente con una impresora 3D. Y lo que le colocamos, parte de ese visor facial que vemos,
es parte de una carpeta cristal, es una carpeta esta de informe, se recortó y se colocó, si no puede ser papel de acetato o también una placa radiográfica. Se puede trabajar, o sea, hay que buscar la posibilidad y la forma para que nosotros nos cuidemos, si no contamos con los recursos, tratar de ver y buscar la creatividad para tener por lo menos las medidas de bioseguridad necesarias ante esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria. Recomendaciones al ingreso de la zona del siniestro. ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros? Todavía no hemos abordado, porque esto generalmente lo trabaja personal de investigaciones, personal de científica en lo que es la región de Mendoza. Todavía no hemos tenido, estamos totalmente preparados, pero no hemos tenido la situación de abordar cadáveres en condiciones de COVID-19. Pero sí estamos preparados, estamos inclusive realizando junto con el equipo de respiración autónoma, más la conexión de una pistola de pintura neumática, un pulverizador de desinfectante que puede ser con cloro, con alcohol, con peróxido de hidrógeno, con compuestos de amonio cuaternario o productos fenólicos. Nosotros generalmente estamos trabajando por una cuestión de recursos, cloro con agua, o cloro o lejía con agua, que son las proporciones 1:10, que después si quieren les paso parte de la información, si no la tienen no la están teniendo en algún tipo de documentación. ¿Qué buscamos con este uso del equipo de respiración autónoma conectado a un desinfectante, una solución desinfectante? En el momento de ingresar a la vivienda, en el caso probable o de una persona sin asistencia médica que se la encontró fallecida en su hogar, es previo al ingreso, desde la puerta de ingreso de la vivienda, colocar desinfectantes o rociar. No hace falta que sea con este dispositivo que nosotros estamos creando en nuestra dependencia de bomberos de la Policía de Mendoza, sino con tan solo un rociador tratar de rociar las zonas de picaportes, puertas, hasta el ingreso a donde se encuentra el occiso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es bajar la carga viral con la cual vamos a estar trabajando nosotros, ¿sí? No sé si me explico. Acá lo que vamos a ver es aportado por bomberos de España, que es lo que les estaba comentando con el uso de un equipo de respiración autónoma, ¿sí? Y ha sido conectado con lo que es una pistola de pintura neumática. ¿Sí? No solamente, presten atención a esto, no solamente para la desinfección de la unidad de traslado, sino que también puede ser trabajado para la dependencia en sí, para nuestra institución, en lugares comunes que utilizamos nosotros, que son la cocina, las habitaciones, o sea, los dormitorios, el baño. Entonces, la posibilidad, esto no es más que invento sobre invento, solo dice el mismo bombero, es la posibilidad de que nosotros los lugares comunes que trabajamos juntos, más que nada en los cuarteles de bomberos, que estamos compartiendo lo que es las habitaciones, la cocina, bueno, tratar de bajar esa carga viral y mitigar la posibilidad de riesgo de contagio dentro de la misma institución donde nos estamos desenvolviendo. Las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al manipular al óbito es introducir el cadáver en una bolsa plástica con la identificación de material infectocontagioso. Es sumamente importante que sea sí o sí en una bolsa plástica, puede ser un tipo de bolsa plástica tipo morguera. No cuento con una bolsa de un tamaño obviamente del cuerpo humano. Traten por favor de colocar una bolsa que sea de alta densidad, impermeable o con cierre hermético, pero si no cuento en eso en forma inmediata, tratar de colocar de inmediato una bolsa a nivel de la cabeza de la víctima,
porque es donde mayor posibilidad de contagio puedo llegar a tener en el momento que esté movilizándolo o rotando a la víctima o sacándola de donde se encuentre, porque hay mayor probabilidad de expulsión de fluidos, expulsión de gotitas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos en estos aspectos. Lo ideal, que es lo que se recomienda a nivel de lo que es la Organización Mundial de la Salud, es que esa bolsa plástica sea resistente a la presión de los gases en su interior, que sea estanca y que sea impermeable. Pero en el caso de no contar con esto, como le digo, colegas, hagan hincapié en primera instancia abordar lo que es la zona de la cabeza de la víctima para que no haya riesgo de contagio o riesgo de pérdidas de fluidos y que terminen salpicando al personal interviniente. La introducción de la víctima en la bolsa se debe realizar dentro de lo que es la propia habitación del aislamiento. No es que lo arrastro, lo saco quizás del recinto donde se encontraba y recién después lo empaqueto y le coloco la identificación de material infectocontagioso. Es necesario que sea sí o sí en el lugar donde fue encontrado. Una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se tendría que pulverizar con un desinfectante, con la solución desinfectante que tenga. O sea, puede ser si tengo los recursos que sea de uso hospitalario, o si no tengo lo mínimo que es hipoclorito sódico, o sea, es la lejía o la lavandina que la llamamos también acá en Argentina, que sea esta dilución, como les comentaba, 1:10, y que sea la concentración, lo ideal es que sería de 40 a 50 miligramos por litro, preparada recientemente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Preparada recientemente es que yo no puedo hacer que siempre hacemos esta combinación de 2 tapitas de una bebida diluidas en 1 litro de agua y la guardo y la deposito y después a la semana la vuelvo a utilizar, porque lamentablemente pierde su capacidad de desinfección. Entonces sí o sí tiene que ser trabajada y tiene que ser preparada en el momento que tenga que ser utilizada, ¿sí? Eso ténganlo muy muy en cuenta. Las recomendaciones que tengo que tener en cuenta como primer interviniente posterior al manejo de cadáveres en caso de COVID-19. En primera instancia, retirar el equipo de protección individual en un espacio abierto. O sea, lo que se recomienda es que sea al aire libre, ¿sí? Que no sea en la habitación. Siempre pongo esta situación que es la que vamos a trabajar más nosotros, el personal de bomberos, ante una víctima sin asistencia médica, no poniendo situación de desastre que enseguida lo vamos a hablar más en profundidad. Traten de que sea al aire libre, a cielo abierto, ¿sí? Que no sea en la sala de sala comedor y que la víctima se encontrara en la habitación. Traten de hacer el retiro del equipo de protección individual al aire libre, ¿sí? A cielo abierto. En forma inmediata lavarse las manos con agua y con jabón. Si no cuento en la unidad de traslado en el caso que personal de bomberos siempre cuenta con la autobomba y puede lavarse las manos desde el grifo que presenta la autobomba, traten de esa unidad de traslado que cuente con un bidón de 5 litros, hacerle unas perforaciones en la tapa y que lávense las manos con agua y con jabón. No dejarla en segunda instancia y que en primera instancia me coloco alcohol o me coloco otro tipo de desinfectante. Realmente hagan este trabajo de lavado de manos, un buen barrido de todos los componentes, los microorganismos que tengan esas manos, y con el uso de jabón. Sí, que eso está totalmente comprobado dentro de la información certera que estamos teniendo a nivel internacional. La limpieza y desinfección, ¿sí? Que tenemos que realizar en tercera instancia es del sistema de lo que es el equipo de respiración autónoma de presión positiva, los instrumentos o accesorios utilizados que se han trabajado en la emergencia. ¿Por qué pongo hacha, barra, halligan, ¿sí? O elementos de mano, cuerdas? Porque puede pasar también que nos pueda tocar alguna persona, alguna víctima que se encuentra en un edificio, en un 7º piso. Entonces tengan en cuenta esto, que el traslado de ese óbito, por más que se tomen las medidas de bioseguridad, quizá no lo puedan hacer ingresando
por las escaleras de emergencia. Entonces quizás se tenga que hacer un tipo de sistema de cuerdas de descenso, un sistema vertical de descenso de la víctima, y por ende voy a utilizar todo ese material. Entonces sí o sí tiene que basarse en la limpieza y desinfección también, sin dejar nada, absolutamente nada, guardado, depositado sin previo haberse realizado, como ya dije, la limpieza y la desinfección. La limpieza y desinfección también del visor facial, y en última instancia lo que es la unidad de traslado, tanto con puertas, pasamano, todo lo que ha sido manipulado a esa unidad de traslado. Y ¿qué es importante también tener en esa unidad de traslado o cuando nos estemos desempeñando nosotros en esa emergencia? Contar con una bolsa hermética, ¿sí? Y conforme a las recomendaciones obviamente de cada región que sea solicitada, es importante esa bolsa hermética que se coloque todos los residuos que hayan estado en contacto o posible contacto de COVID-19, sean batas, sea el sistema de traje B, sistema Tyvek, guantes, mascarilla y todo, como les estaba comentando, que se considere que haya estado bajo contacto de COVID. Es importante esto también hacer hincapié nosotros en nuestras instituciones o en nuestras unidades de traslado, más que nada también la persona que esté a cargo, en que no descarte esos guantes en la vía pública, o todo lo que los equipos de protección personal descartable que hayan estado en el lugar, que sea descartado en la vía pública o que sea descartado en algún tipo de cesto de residuos que no hayan estado en contacto con esto, porque si no va a seguir proliferando, va a seguir el contagio en forma comunitaria, y es lo que tenemos que evitar nosotros, ¿sí? Entonces, mucho hincapié en esta educación, en esta capacitación a su personal. Y ahora sí, vamos a hacer un enfoque, ¿qué pasaría si no solamente acá estuvimos hablando solamente ante un caso, ante un individuo, ante una víctima? ¿Qué nos sucedería a nosotros como bomberos ante una situación de desastre? Y me pareció muy interesante presentar o exponer el caso que pasó en China, sobre el caso que hubo de personas que se encontraban en situación de cuarentena, estaban respetando su situación de aislamiento porque eran casos posibles de contagios de infectados de COVID-19, y a su vez surgió la situación, la desdicha de un colapso de ese hotel que se encontraban personas en cuarentena. Entonces acá el personal interviniente, multidisciplinario, personal de bomberos, el personal de emergencia, se va a encontrar con dos problemáticas, con dos amenazas. Una, que a mi apreciación personal creo que es la que primero se tiene que poner al frente, es sobre este riesgo biológico COVID-19, y en segunda instancia el derrumbe, el colapso de este hotel. Entonces, si nosotros realmente no estamos preparados, no estamos capacitados, por ende la vulnerabilidad nuestra como comunidad, como sistemas de emergencia, va a aumentar en forma exponencial, ¿sí? Entonces, tomo parte de estos minutos que hemos estado compartiendo para que hagamos un llamado a meditar esta problemática, en tratar de trabajar y estar preparados para lo peor, porque en el caso que venga algo menor, bueno, tomarlo como un alivio, como sistemas de emergencia. Entonces, para mí es muy importante que se realice en cada institución de primer interviniente, intermultidisciplinario, una gestión integral de estos riesgos y desastres. Entonces, en primera instancia, ante el análisis de riesgos, bueno, es identificar estas amenazas, como recién estábamos presentando de este hotel colapsado, que tenemos dos casos que no podemos esquivar. También hasta el momento del abordaje y del triage, cómo se va a realizar
es importante que el personal cuente con el equipo de protección personal, que vuelvo otra vez ya lo vemos en la otra imagen. Bueno, no la estoy encontrando en este momento, disculpen. Acá está. Aprecien esta fotografía que están con equipos, ¿sí? Estructurales, equipos de incendio. Entonces, ese también es, no podemos trabajarlo lamentablemente como una víctima más, sino que estamos hablando de un posible infectado de COVID. Entonces, sí o sí, el personal interviniente tiene que contar con todo el equipo de protección adecuado. La reducción de riesgos que tenemos que tener en cuenta, cómo se van a dar por estas acciones de prevención y mitigación que tienen que tener en cuenta y abordarlas desde la coordinación, desde la planificación. Entonces nos va a dar una mayor preparación dentro de lo que es el manejo del evento adverso. Estar mejor preparados, estar en alerta, en alarma. ¿Esto por qué hacemos también hincapié? Bueno, en conocer ustedes a nivel regional, cuáles pueden llegar a ser utilizados. Por lo menos acá en Mendoza se están utilizando polideportivos o clubes deportivos para en el caso de posibles víctimas de posibles personas infectadas por COVID. Bueno, también conocer si ese edificio se encuentra en condiciones para poder realmente abordar 200 personas, porque acá tenemos que empezar a escudriñar en el buen deseo, en la buena acción, a realmente si son condiciones edilicias seguras y que no pase esta desgracia, este desastre que sufrió en el caso de la localidad de China. Y en última instancia, lo que es la recuperación, o sea, acciones de rehabilitación y reconstrucción. Pero bueno, eso es a largo plazo. Pero no quería dejar de hablar esto de lo que es la gestión integral de riesgos y desastres. Entonces, por ende, si tenemos que trabajar sobre esa gestión, es importante la elaboración de un plan de manejo de cadáveres, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Optimizar la utilización de los recursos, que pueden ser en condiciones mínimas, si no estamos hablando de recursos de altos avances tecnológicos, con lo mínimo que se puede trabajar en una región. ¿Y cuál va a ser también otro de los objetivos que creo que siempre trabajamos en esto nosotros como primera respuesta? Es mejorar las tareas de la misma, ¿sí? Porque las respuestas ante las emergencias y desastres no pueden ser impulsivas o reactivas, que eso lo dije al principio de las presentaciones. Tiene que ser una conducta totalmente proactiva, tenemos que estar preparados ante esta problemática. ¿Y cómo vamos a estar preparados? En siempre la elaboración del equipo multidisciplinario, ¿sí? En el manejo de en este caso, de cadáveres ante desastres. ¿Y cómo tiene que estar, consensuado y trabajar mancomunadamente? En primera instancia, van a estar el personal de bomberos, porque son los que van a estar en el momento, en el abordaje, en la primera intervención del contacto con la víctima. En segunda instancia, el personal sanitario, personal policial puede también estar trabajando desde otra área de lo que es la protección y la prevención ante otras personas que traten de ingresar en la situación de desastre. Personal judicial y otras entidades o de la comunidad, de la comuna, del municipio o de la ONG, desde ONG, o como también lo que puede ser el trabajo de la Cruz Roja. Es parte de esta imagen que recién les estuve mostrando, parte del colapso de este hotel con personas con casos probables de coronavirus COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta además de la elaboración de este manejo, de este equipo intermultidisciplinario? Es el esquema básico que tengo que llevar yo a cabo, ¿sí? Ante la situación de zona de impacto o en el lugar del hecho de la situación de desastre. Entonces, en la primera etapa, ¿en qué se va a basar? Trabajando en esto lo que es la zona roja, amarilla y verde, o las norias que hablamos de seguridad.
En la primera etapa, en la zona roja en la que se va a encontrar la localización y recuperación de cadáveres o localización y recuperación de víctimas, en el caso que estén vivas, en este caso que fue del hotel, poniendo de ejemplo. En la zona amarilla va a estar el personal interviniente de personal sanitario, ¿sí? Que ahí se hará el triage de vivos o muertos. Y por otra instancia, si llegan a apreciar en esta imagen, ¿sí? Habla del triage de muertos. ¿Por qué? Porque quizás no podamos identificarlos nosotros en forma inmediata, porque se pueden encontrar restos, porque no sabemos la identificación de esta víctima. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Es que ante la posibilidad de encontrar restos o personas no identificadas, es importante la elaboración de un cuadrado o un diamante, también otros llaman, en la colocación de los cadáveres, sectorizándolos como masculinos y femeninos. En el margen izquierdo colocar todos los que son los cadáveres de sexo masculino. En la parte superior de este cuadrante, colocar los que probablemente el personal interviniente considere que son de adultos, ¿sí? Y en el margen inferior lo que son las víctimas o los cadáveres de menores. Y en el caso del margen derecho, de la misma manera, tanto superior mayores e inferior menores de lo que es el sexo femenino. En el caso que se encuentren restos, tendrán que ser colocados en otro cuadrante, ¿sí? Separados de estos para que no haya confusión, por el tema de que es importante, en este caso estamos viendo la etapa 2, que es importante la identificación que puede llegar a realizar policía científica, en este que estamos hablando en el caso de Argentina. Y en el caso, lo que ha hablado el Ministerio de Salud de la Nación es que si se dan, en este caso que estamos dando el ejemplo de China, que es un colapso de esta estructura, de este hotel, y encima además eran casos probables o confirmados o sospechosos de COVID-19, lo que se está tomando las medidas desde el Ministerio de Salud de la Nación es que no se realice la autopsia por el riesgo de contagio que puede haber para el personal interviniente, ¿sí? Eso obviamente va a depender de cada región qué margen legal o qué marco legal va a trabajar. Es importante, colegas, que tengan en cuenta esto, que a la hora de encontrar víctimas sin identificación, que sean inmediatamente envueltas, ¿sí? Como habíamos hablado previamente, en que sea envuelta en forma inmediata en esa bolsa hermética, plástica y de alta densidad, porque no podemos ir colocándolos, o sea, sacándolos y después, en este caso que estamos hablando específicamente de COVID-19, extraer las víctimas y después ir sectorizándolas en este espacio que estamos hablando, porque vamos a aumentar la carga viral y por ende la tasa de contagio. Entonces lo ideal, ¿sí?, es que sea envuelto en forma inmediata y luego identificado como residuo, como lo que es cadáver infecto contagioso, y sectorizar. Entonces por eso es tan importante en sectorizar y no, si yo no lo identifico, lamentablemente después voy a tener que, o lo que es el personal interviniente a nivel judicial, de abrir nuevamente esa bolsa con todos los que son las emanaciones que pueda tener ese cadáver, ponerlo en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque quizás no se hizo la identificación en forma inmediata correspondiente de si era un adulto, si era de sexo femenino o masculino. Entonces téngalo en cuenta esto, ¿sí?, al momento de trabajar esto. Esta es la imagen sobre lo que es manejo de cadáveres ante desastres. Puede utilizarse un espacio totalmente a cielo abierto, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es una cancha de béisbol, ¿sí? Y que se puede tranquilamente sectorizar dónde se van a ubicar esos cadáveres ante desastres. Esto es lo que tenemos que evitar.
esto fue un caso en Kosovo, observen, aprecien lo que es la imagen de los cadáveres colocados en una carretela, en una carretilla y sin ningún tipo de medida de bioseguridad, entonces esto tenemos que evitarlo. Hace poquito Heriberto también publicó una problemática que está pasando en Guayaquil, que no están siendo intervenidos los cuerpos de las víctimas que han fallecido en sus viviendas y no hay medidas de bioseguridad y no hay abordaje para esos familiares en poder darle un duelo y una medida de bioseguridad necesaria e importante para ser trasladada a esta víctima y no tomar esta medida de tenerlo en la vivienda varios días porque no pudo ser abordado por los sistemas de emergencias. Es para tener en cuenta y realmente estar preparados ante esta situación de desastre, de colapso o de catástrofe. Entonces, ¿de qué va a depender nosotros, colegas? De la coordinación y qué va a ser el resultado ejecutivo de quiénes, de lo que es, de lo que integra, lo que es el planeamiento, la organización y la dirección, ¿sí? En tratar de, obviamente esto sería lo ideal, pero tratar de arbitrarnos de medios y de recursos, aunque sean los mínimos creo que cada uno va a conocer la realidad de la problemática que le toca trabajar el día de hoy, pero por lo menos tener las medidas de bioseguridad necesarias para que no haya contagio entre nosotros como primera respuesta, los que vamos a estar al frente de la trinchera. Es importante siempre hacer hincapié, colegas, el que tenga este momento, esté presenciando este curso y que esté a cargo de la línea de mando, sepa que es el responsable, ¿sí? El responsable de su personal, que cuente con la seguridad necesaria al momento de la emergencia. ¿Y cómo vamos a conseguir el éxito? Hablando nuevamente de este equipo intermultidisciplinario, mediante lo que es el trabajo entre pares y la capacitación. Porque si no trabajamos sobre la capacitación, lamentablemente no se va a poder llevar a cabo con éxito este trabajo, ¿sí? de prevención. Y no solamente estamos hablando de personal de bomberos, como ven en la parte de la imagen de un vehículo de Fórmula 1, no está trabajando solamente el piloto, ¿sí? Sino que está trabajando todo un equipo en forma mancomunada para llevar todos al objetivo que cuál es ganar, y en este caso, bueno, obviamente la imagen habla de Fórmula 1, ganar la competencia, pero en este caso creo que es importante que el éxito creo que es ganarle a este virus, a este enemigo invisible, y creo que es mediante la capacitación no solamente de nuestros pares, nuestros colegas, sino también hacia la comunidad, porque también nosotros, además de cuidarnos, cuidamos a nuestro compañero, cuidamos a nuestra familia y por ende a la sociedad. Así que, colegas, ha sido un gusto inmenso poder compartir esta información con ustedes. No duden en contactarme o hacerme saber sus referencias o sus inquietudes o sus críticas. También recibo críticas, es importante saberlas para seguir creciendo. Así que estamos en contacto y cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus colegas, como así también a la sociedad.